Ese que se ve ahí es el Cerro Santa Ana, la única elevación de Paraguaná. Tiene 830 metros de altura y su cima sirve como un gran mirador natural a toda la península. A pesar de tener una elevación moderada, los cambios de altura durante el recorrido de ascenso al cerro nos permiten transitar por 5 tipos de bioma bien diferenciados. El primero de ellos es el bosque espinar xerófito. Se ubica entre los 100 y 200 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza porque predominan los cojíes, tunas, buches y cardones, flora típica del resto de la península. La mejor hora para comenzar el ascenso es entre las 7 y las 9 de la mañana, ya que nos permite evitar el sol y el calor muy fuertes durante esta primera etapa. El segundo piso biótico es el de la zona tropofítica con bosque deciduo montano. La vegetación está constituida por árboles más altos y con mayor densidad de plantas caducifolias a medida que el clima es menos caluroso y con mayores precipitaciones. A medida que ascendemos, el camino se va llenando de rocas cada vez más grandes que hacen más empinado el ascenso. El tercer piso biótico es el del bosque tropical lluvioso. Comienza a partir de los 500 metros de altura con un notable incremento de las precipitaciones y con ello la humedad del suelo y del ambiente. Se observan numerosos árboles que superan los 15 metros de altura. Abundan las bromelias, helechos, palmas y orquídeas. El suelo generalmente es bastante fangoso y resbaladizo en esta etapa. Por su vegetación, para mí es sin duda la parte más bonita de todo el recorrido. A partir de este punto comienza el trayecto más retador del ascenso al cerro, ya que se debe escalar con la ayuda de sogas varios segmentos de pared húmeda con una inclinación mayor a cualquier otro punto del recorrido. El matorral antillano es el cuarto piso biótico. Los suelos empantanados se vuelven aún más frecuentes y la vegetación se caracteriza por arbustos de hasta 3 metros de altura con hojas entrelazadas. Finalmente, a partir de los 630 metros de altura comienza el quinto y último piso biótico, de vegetación pseudoparamera. El factor más influyente en el clima de esta zona es el viento extremadamente fuerte, lo que hace que la sensación térmica descienda drásticamente. No hay presencia de árboles altos y predominan las palmeras enanas.
La emoción de llegar y las maravillosas vistas hacen que el viento pase a un segundo plano. Luego de comenzar el descenso, nos encontramos por primera vez en el día con una vista despejada de la cima y así se veía antes de despedirnos. Y recuerden llevar el calzado en buen estado o pueden terminar como Lorenzo que perdió sus suelas.